siempre, muchísimas gracias por su presencia en esta rueda de prensa del Grupo Municipal Popular, en este día lluvioso y en esta comparecencia previa a la celebración del Pleno Municipal, que si Dios quiere se celebrará mañana por la mañana. Y si me permiten, como siempre, les comentaré las mociones que presenta el Grupo Municipal Popular. Luego les comentaré un par de cositas, una cuestión del orden del día y otro asunto también mayores. Y luego, como siempre, pues en ruegos y preguntas lo que ustedes deseen, las preguntas que ustedes deseen hacer. El Grupo Popular presenta mañana en el Pleno del Ayuntamiento de Segovia dos mociones. Una de ellas es sobre la gestión municipal integral del ciclo del agua y otra sobre la organización de la San Silvestre Segovia. Con respecto a la gestión municipal integral del ciclo del agua, quiero decirles que, en nuestra opinión y en mi opinión en particular, tenemos un gravísimo problema en Segovia y que no es otro que la propia gestión municipal del agua. No vamos a entrar en esta moción, y yo tampoco, a debatir cuál debe ser el lugar adecuado o no para ubicar el futuro pantano de Segovia, o si es viable o no la recrecida del pantano de Puente Alta para abstener las necesidades hídricas de Segovia. Esto requerirá otros momentos para hacerlo y desde luego será necesario que lo hablemos. Simplemente, y por centrar el tema, quisiera hablarles de la gestión del agua que actualmente disponemos en Segovia. Porque quiero decirles, como primera idea, que 2/3 partes del agua que en Segovia se potabilizan y salen de los depósitos no se controlan y se van al sumidero. Y digo, 2/3 partes del agua que en Segovia se potabilizan ni se facturan, ni se controlan y van al sumidero. Este descontrol, este bochornoso descontrol y despilfarro del agua por parte del Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Segovia, los ciudadanos deben de conocerlo y deben de saberlo, porque se tiene que solucionar de una forma urgentísima, y en esa línea va nuestra idea de la moción que presentamos: solucionar un gravísimo problema que tenemos en Segovia y que con los datos que yo les voy a ir dando, ustedes mismos se van a ir quedando, me imagino, sorprendidos. En todo caso, como voy a manejar algunas cifras, de verdad no tengan, a pesar de que luego les daremos una nota de prensa como es habitual con la información, no tengan ninguna duda de verdad si no me expreso bien o no vocalizo bien las cifras. Estaré encantado de repetírselas. Como saben ustedes, Segovia, sus barrios incorporados y Revenga, a pesar del caudal hídrico que tenemos almacenado, no tiene garantizado año tras año, en tiempos de escasez o en tiempos de sequía estival, el acondicionamiento o el suministro de agua. Siempre por San Frutos andamos rezando al propio San Frutos para que nos traiga agua como haya sido un verano seco. Como saben ustedes, el acopio del agua en Segovia básicamente procede de 3 fuentes: del acuífero de Madrona, que no voy a entrar, pero sí del Pontón Alto, que tiene una capacidad de 7.300 millones de litros. Lo hemos llevado todo a litros para entendernos, siempre en la misma medida, unidad de medida. Tiene una capacidad de 7.300 millones de litros y el de Puente Alta de 2.500 millones de litros. Esto debería ser más que suficiente para abastecer una población como Segovia de 56.000 habitantes en la actualidad y también de 80.000 habitantes si se considera el área de influencia de Segovia. Según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística, el INE, y referida siempre al suministro y saneamiento de agua 2010, pero publicado
en el mes de julio de este año, hace escasamente 3 meses, el consumo de agua potabilizada por habitante en España es de 97.067 litros por año. 97.067 litros por año. En esta cantidad está incluida 6.445 litros de media por persona y año que se destinan a consumos municipales, riegos, jardines, lugares públicos, y también está incluida una estimación de pérdidas de agua, estamos hablando a nivel nacional, de 25.161 litros de media por persona y año, lo que hace, como les he dicho, que el consumo medio sea de 97.067 litros al año. Ello quiere decir que en Segovia capital, con una población, según el padrón de 2011, de 55.220 habitantes, y aplicando esta media nacional, le correspondería haber potabilizado 5.360 millones de litros anuales. 5.360 millones de litros anuales. En cuanto a facturación, esto en cuanto a potabilización. En cuanto a facturación, según datos del propio Ayuntamiento de Segovia, y que dispongo aquí de ellos, que son información del propio Ayuntamiento de Segovia, en cuanto a facturación, les digo, según datos del propio Ayuntamiento, se facturan al año 4.000 millones de litros anuales. Y según la media nacional, se debería haber facturado 3.600 millones de litros anuales. Con lo cual, estamos en un consumo del 11% más de agua de media nacional, lo que evidencia un escaso control del gobierno municipal en estos datos. Pero siendo importantes estos datos, siendo importante estos datos, la triste realidad, la muy triste realidad, es que en Segovia consumimos al año la friolera de 12.190 millones de litros de agua que se potabilizan anualmente. Según vuelvo a insistir, datos del propio Ayuntamiento de Segovia. 12.190 millones de litros de agua que se consumen y se potabilizan en Segovia. Cuando, como les he comentado, en teoría deberíamos de consumir en torno a 5.360 millones de litros. Y sin embargo, gastamos, vuelvo a repetir, 12.190 millones de litros. Es decir, un 127% más de agua de lo que debíamos. Han oído ustedes muy bien. Es decir, gastamos 12.190 millones de litros, deberíamos de gastar 5.360 millones de litros y facturamos tan solo 4.000 millones de litros. ¿Qué es lo que pasa? Trataré de explicarse. Se ha estado ocultando a la ciudadanía y a los segovianos esta realidad y han preferido distraer la atención diciendo que no teníamos agua por escasez de almacenamiento. Pero la realidad, la cruda realidad que les comento, en mi opinión la vergonzosa realidad, es la inadecuada y mala gestión del ciclo del agua por parte del gobierno municipal actual del Ayuntamiento de Segovia. Así que aquí sí que podemos hablar una vez más de despilfarro. Y digo despilfarro porque es una palabra que les gusta utilizarla bastante al gobierno municipal cuando habla de los demás, pero que saca pecho diciendo que no existe en su gestión. Creemos que no se puede decir que no es despilfarrar tirar literalmente a la basura más de 8.000 millones de litros todos los años, que es la diferencia que existe entre potabilizar 12.000 millones de litros, que como les he dicho que se potabilizan, y facturar 4.000 millones. La diferencia son 8.000 millones de litros.
O para que todos nos entiendan, perder todos los años el agua correspondiente a un pontón, a un pantano del Pontón por las alcantarillas. Todos los años, vuelvo a insistir, desaparecen 8.000 millones de litros. O mejor dicho, el ayuntamiento no tiene ni idea de dónde están. Le resumo. El agua potabilizada en los depósitos de Segovia son 12.190 millones de litros año. El agua facturada por el Ayuntamiento de Segovia son 4.001 millones de litros año. La diferencia son 8.000, más de 8.000 millones de litros año. ¿Dónde están esos 8.000 millones de litros? ¿No les parece más lógico a todos los ciudadanos, como nos ha parecido a nosotros, que antes de hablar de hacer otro pantano, los segovianos sepamos que se tira, literalmente tiramos, despilfarramos y desperdiciamos más de 8.000 millones de litros de agua al año? Les doy otro dato más. En el año 2004, el Ayuntamiento recaudó 3.530.000 euros por facturación de agua. 7 años más tarde, en el 2011, solo 3.570.000 euros al año. Aunque, como todos conocemos, durante estos años, durante el mandato socialista, las cuotas y las tasas del agua no han parado de subir. Con lo cual, sería un problema todavía mayor de gestión añadido a este tema. En consecuencia, y como al Grupo Municipal del Partido Popular nos parece una absoluta vergüenza lo que está pasando con el agua en Segovia, lleva el Partido Socialista gobernando 9 años el Ayuntamiento de Segovia y no solo no ha resuelto el problema del agua en Segovia, sino lo que es peor, ni sabe, ni controla, ni tiene un plan alguno para solucionarlo. Ahora quizá, como viene siendo habitual últimamente, cuando denunciamos o cuando ponemos las cosas negro sobre blanco, dirán que están estudiando o que promueven o que pretenden llevar a cabo un plan o un diagnóstico sobre el agua de Segovia. Pero la cruda realidad, vuelvo a insistir, es que llevan 9 años gobernando y permitiendo que se vayan por el sumidero 8.000 millones de litros cada año. Como habrán observado, y he sido bastante conciso, he hablado de cantidad del agua, no he hablado de la calidad del agua. Eso habrá otro momento y será otro punto y aparte del agua de Segovia, porque evidentemente el agua de Segovia tiene dos partes, una la cantidad y otra la calidad, pero que no es el momento de hablar de ello. Por ello, proponemos en nuestra moción el estudio urgentísimo por parte de todos los técnicos correspondientes de este ayuntamiento y de las empresas privadas, mixtas o públicas que sean necesarias, para que en el plazo que se estime conveniente, pero que en ningún caso exceda de un año, se determine con exactitud las siguientes cuestiones. ¿Por qué se depuran 12.190 millones de litros de agua en Segovia cuando se facturan 4.001 millones de litros? ¿Cuánto dinero está costando al ayuntamiento depurar los más de 8.000 millones de litros de diferencia entre lo que se factura a los ciudadanos y lo que se potabiliza? ¿Por qué se produce esta variación entre potabilización y facturación? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son las pérdidas reales en las redes públicas? ¿Cuáles son las fugas? ¿Cuáles por rotura y averías? ¿Cuáles son los consumos en parques y jardines? ¿Cuáles en colegios y establecimientos públicos? ¿Cuáles son debidos a errores en la medición, en fraudes u otras causas? ¿Cuáles son las medidas que se deberían de tomar en cada caso y la inversión económica a realizar para tener un control riguroso del agua? Y por último, ¿por qué en Segovia
¿Pagamos el agua más cara de las capitales de provincia similares de Castilla y León? Este, en líneas generales, es el objeto de nuestra moción. Denunciar un hecho que se está produciendo en Torralba de Segovia y que creemos necesario y fundamental acometer urgentísimamente y acotar y definir, porque Segovia no se puede permitir el lujo de estar tirando, de estar desperdiciando, en definitiva, que se vaya por el sumidero todos los años 8.000 millones de litros de agua. La segunda